Revelado, el asombroso momento en que un mesero insulta al dueño, sin saber que era el Chapo. El bullicio de la taquería era constante, un lugar donde el aroma a cilantro y cebolla se mezclaba con el sonido de risas y charlas animadas. Javier, un mesero de 23 años, se movía como un torbellino entre las mesas, asegurándose de que cada cliente disfrutara de su comida. Su mirada determinada reflejaba un profundo deseo de superación, un sueño que parecía siempre al alcance, pero nunca lo suficiente. La educación universitaria en una prestigiosa institución era su anhelo más ferviente, pero entre el trabajo y los sacrificios de su familia, el futuro se tornaba borroso. Un día, un cliente sofisticado irrumpió en la taquería. Vestía un traje que brillaba casi tanto como su desprecio por el entorno que lo rodeaba. Desde el primer instante, su arrogancia llenó el ambiente. Cuando le tocó a Javier servirle tacos al pastor, comenzó una serie de comentarios despectivos que hirieron la dignidad del joven. Las palabras del cliente flotaban en el aire como un veneno, era un recordatorio de su lugar en la sociedad, un claro ataque a sus aspiraciones. La tensión comenzó a elevarse, y en su mente, Javier luchaba contra un torrente de emociones, la rabia, la humillación, la necesidad de hacer valer su dignidad. No eres más que un sirviente, lanzó el cliente con una sonrisa sarcástica. Javier sintió que la sangre le subía a las mejillas, su respiración se hizo irregular. El dilema en su interior era abrumador, aceptar el abuso y seguir con su día, o alzar la voz y arriesgarse a perder su trabajo. Un grito de resistencia brotó de lo más profundo de su ser. Tú no eres nadie para tratarme así. Su voz resonó en la taquería, llenando de sorpresa a otros clientes, incluido el misterioso dueño, quien observaba desde la barra. Javier no sabía que el hombre al que había desafiado era Joaquín el Chapo Guzmán, un nombre que resonaba en la ciudad por su notoriedad. La atmósfera quedó electrificada. Sus compañeros de trabajo lo miraron con terror, aguardando las posibles repercusiones de su valentía. El eco de su desafío aún resonaba en su mente, creando una batalla interna entre el miedo y el orgullo. ¿Había sido un héroe o un tonto? Javier esperaba que nadie lo denunciara, pero la sombra de la ira de su jefe se cernía sobre él como una tormenta. Esa noche, en casa, su madre lo recibió con un abrazo cálido. «Hijo, sabes que siempre hemos trabajado duro por nuestras metas», le dijo mientras cocinaba. Su voz, cargada de sabiduría, se mezclaba con el aroma de los frijoles. «Nunca permitas que te amedrenten. Tu voz es tu herramienta más poderosa». Javier sintió una mezcla de aliento y miedo, desafiando al cliente había desafiado una parte de sí mismo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La incertidumbre lo envolvía cuando, en la cocina, el Chapo se acercó a él. «Me gustó tu valentía», murmuró, su voz un susurro revelador entre el ruido. «Tengo una propuesta». Javier dejó de fregar platos, el corazón en un puño. ¿Qué implicaría su audacia? La esperanza destelló, pero el temor a lo desconocido aplastó su espíritu. ¿Debería aceptar la mano que se le ofrecía? ¿Podría la dignidad y el poder realmente coexistir? La tormenta en su interior se intensificó, ensombreciendo su futuro. Su vida y sus sueños pendían de un hilo. Javier respiró hondo, sintiendo cómo la tensión en su pecho se convertía en una presión que amenazaba con ahogarlo. La propuesta del Chapo estaba en el aire, una oferta que podría cambiar su vida. Sin embargo, lo que estaba en juego superaba cualquier beneficio personal. En su mente, el abismo entre lo que deseaba y lo que se esperaba de él se abría de par en par. Aquella noche, soñó que se inscribía en la universidad, que llevaba su vida en una dirección completamente distinta mientras se alejó del mundo del servicio. Pero al despertar, la realidad le recordaba que cada paso hacia adelante requería un sacrificio. Durante el día siguiente, el bullicio de la taquería parecía resonar con más fuerza. Sus compañeros comentaban sobre el incidente, y Javier podía sentir las miradas de sus colegas. La preocupación lo atormentaba, no solo por el desafío a un cliente influyente, sino por lo que eso podría implicar para su futuro.
No quería ser recordado solo por ese momento de protesta. Quería ser algo más. ¿Podía realmente convertirse en el hombre que siempre había soñado? El desafío había despertado un deseo en él, pero sería lo suficientemente fuerte como para enfrentar lo que vendría. Al finalizar su turno, Javier se sentó en una mesa apartada, con la mente llena de pensamientos tumultuosos. Recordó las palabras de su madre: tu voz es tu herramienta más poderosa. Esa afirmación resonaba en su interior, y cada vez más se sentía impulsado a usar su voz, no solo para defenderse, sino para marcar su camino hacia el futuro que anhelaba. La decisión de hablar había sido su liberación, y ahora entendía que debía adoptar esa valentía en todos los aspectos de su vida. Poco después, el Chapo lo buscó de nuevo. Javier, al ver su figura imponente, sintió como su corazón se aceleraba. El hombre le ofreció una pequeña sonrisa en medio de una seriedad palpable. Tu valor merece ser recompensado. Te he estado observando, Javier. Tienes potencial, dijo, mientras jugaba con su anillo, haciendo que la luz brillara de manera casi hipnótica. Te necesito en mi círculo de confianza. Te ofrezco un trabajo donde podrás crecer y aprender más de lo que imaginas. La oferta del hombre más temido de México era un arma de doble filo. Javier sabía que esto podría llevarlo al abismo de un mundo oscuro, pero la posibilidad de salir de la precariedad lo seducía. Entrar en ese juego significaba abandonar muchos de sus ideales. ¿Pero realmente tenía el poder de rechazarlo? ¿Podría permitirse dejar pasar esta oportunidad? Su mente se inundó de dudas, mientras sus ambiciones más profundas luchaban por salir a la superficie. Las palabras de su madre volvían a resonar en sus pensamientos, y esa mezcla de orgullo y temor se convertía en un peso que ya no podía soportar. La taquería, su hogar, se había convertido en su punto de partida, pero ¿era suficiente? ¿O era hora de dar el salto, aun sabiendo que podría costarle todo lo que había trabajado? Mientras sopesaba su decisión, un solo pensamiento lo invadía: el poder de su voz y cómo definiría su futuro se encontraba en sus manos. La noche caía y el dilema se convertía en su sombra. Tenía que decidir qué camino tomar y qué sacrificios estaba dispuesto a hacer para alcanzar sus sueños. Pero, en lo más profundo de su ser, una pregunta persistía: ¿sería capaz de alzar la voz una vez más si era necesario, incluso enfrentándose a su propio propósito? Antes de que pudiera articular una respuesta a la inquietante propuesta de El Chapo, la puerta de la taquería se abrió violentamente, interrumpiendo sus pensamientos y creando un revuelo inesperado. Una figura conocida entró, arrastrando consigo un aire de amenaza que heló la sangre de los presentes. Javier se dio cuenta de que sus decisiones podrían tener repercusiones inmediatas y devastadoras. Había llegado el momento de enfrentar el verdadero desafío que cambiaría su vida para siempre. Javier sintió como la adrenalina empezaba a fluir al ver a la figura oscura que había cruzado la puerta. La risa y el bullicio de la taquería se desvanecieron gradualmente, dejando un silencio tenso dominando el espacio. El rostro del Chapo, desdibujado por las sombras, se tornó aún más imponente al lado de aquel que había entrado. Era un viejo conocido, Raúl, un cliente habitual que no se caracterizaba por ser amable. En su mirada, Javier leyó desprecio y una amenaza velada. Raúl tomó asiento, desatando una marea de murmullos entre los empleados. La conversación se interrumpió abruptamente, y todos los ojos estaban fijos en Javier, como si esperaran que él fuera quien reaccionara. Una mezcla de miedo y determinación lo invadió, y en su interior, una chispa de desafío comenzó a arder. Era en momentos como este cuando se probaba la verdadera mettle de una persona. No creo que sea el lugar para tus juegos, Javier, murmuró Raúl con voz sibilante, su tono cargado de desprecio. Los murmullos cesaron, y la atención se centró en la confrontación que se desarrollaba. Javier recordó las palabras de su madre y cómo había defendido su palabra en un momento inesperado. Ante esa vulnerabilidad autoimpuesta, ya no podía dar un paso atrás. «¿Te crees importante solo por ir a una mesa donde todos te miran diferente?», replicó Javier, sintiendo como su voz resonaba más fuerte de lo que había anticipado. La reacción fue instantánea. Algunos de sus compañeros lo miraron con sorpresa, admiración, y otros con temor. Raúl se quedó sin palabras por un instante, asimilando el desafío. «¿Eres un mesero? ¿Qué te hace pensar que tienes derecho a hablarme así?». La rabia en su tono era palpable, como un latigazo. Javier, consciente de la delgada línea que estaba cruzando, sintió que su corazón latía con fuerza. Era ahora o nunca. «Porque merezco respeto, al igual que cualquier persona que entra aquí», declaró,
sorprendiéndose de su propia valentía. Las palabras fluyeron, llenas de sinceridad y de una fuerza renovada. En ese momento, la tensión no solo era palpable, se había convertido en una transformación personal, un despertar a su verdadero ser. Las miradas se alternaban entre el desafiante Javier y el intimidante Raúl. Y mientras la habitación permanecía en letargo, Javier sintió que su voz no solo lo defendía a él, sino lo posicionaba en un rol diferente, uno que tal vez había buscado toda su vida. «Cuidado, chico», dijo Raúl finalmente, sus ojos fulgurantes tras la amenaza velada. «No me olvides. Nunca es prudente ponerte a la par con los grandes. Crees que puedes jugar en una liga más alta», enfatizó, cada palabra una advertencia, mientras su mirada se posaba brevemente en el Chapo, como buscando apoyo. Javier se sintió completamente expuesto, pero en esa vulnerabilidad había inspiración. Durante demasiado tiempo, había estado encerrado en su papel de mesero, cada desafío parecía un ancla que lo llevaban hacia la mediocridad. Pero esta era la oportunidad de definirse, no solo a sí mismo, sino también a su futuro. Consciente de que sus decisiones ahora eran el foco de atención, comprendió que este instante representaba algo crucial. La confrontación con Raúl significaba más que un simple desafío y era, quizás, el punto de inflexión hacia un mayor descubrimiento personal. Decidió que, si iba a abrazar el camino que podría ofrecer el Chapo, debía hacerlo desde una posición de rectitud y no de sumisión. Las conversaciones se reanudaron lentamente, pero para Javier, el mundo alrededor se había desdibujado. Las palabras de Raúl resonaban en su mente, pero ya no eran un temor, sino una motivación. Había cruzado una frontera, y cada vez más sentía que su voz, su elección, podría conducirlo hacia el cambio que anhelaba. Consciente de los riesgos, no podía evitar preguntarse sobre su papel en todo esto. ¿Sería capaz de mantener su esencia en un mundo que prometía forzarle a hipotecar sus principios por la fuerza del poder? Mientras la noche avanzaba, Javier quedó a la espera de la respuesta a su inquieta pregunta. La convocatoria de su verdadera lucha se sentía inminente y una inquietante certeza se hacía clara: el verdadero desafío apenas estaba comenzando. El ambiente en la taquería se había vuelto inquietante tras el enfrentamiento. Mientras la música continuaba sonando en un rincón, Javier se sintió como un paria, centrado no solo en las miradas de sus compañeros, sino también en la evocadora figura del Chapo, cuyo silencio prometía ser más peligroso que cualquier palabra. Durante los siguientes días, esa confrontación resonó en su mente. Cada vez que servía una mesa, se veía obligado a recordar su desafío. Aunque a algunos les había impresionado su valor, había otros que lo miraban con una mezcla de inquietud y desánimo. La presión de la vida en el restaurante se tornó más tangible, cada platillo que entregaba parecía estar ligado a su nuevo estado mental. Sin embargo, la transformación personal que sintió al plantarse ante Raúl comenzaba a arraigarse en sus posibilidades. Al principio, la lucha fue interna. Javier revisaba cada interacción, repensando su desempeño, reconociendo lo poco que había valorado su voz en los asuntos que verdaderamente lo importaban. ¿Por qué había permitido que aquellos en posiciones de poder lo definieran? Más allá de una simple orden de tacos, había un mundo lleno de oportunidades que había comenzado a vislumbrar. La noche siguiente, mientras limpiaba las mesas al final de su turno, Javier sintió de nuevo la mirada de su jefe, un hombre que había estado al tanto de la riña entre él y Raúl. En ese momento, comprendió que había un potencial sin explotar en él, una capacidad de influencia que podía ser dirigida, si solo mostraba la iniciativa adecuada. Decidió que no iba a dejar que las circunstancias lo definieran, estaba listo para asumir el control. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó a su jefe mientras éste se preparaba para salir. Claro, Javier. ¿Qué sucede? La interés en su voz lo sorprendió. Con el corazón latiendo con fuerza, Javier compartió su deseo de aprender más sobre la gestión del restaurante, sobre cómo funcionaban las cosas detrás de escena. Deseaba ser parte de un sistema que había mirado desde lejos, como un espectador. Su jefe lo observó en silencio, y en los ojos de Javier se reflejaba una determinación inquebrantable. Este era su momento. Me gustaría tener más responsabilidades. Sé que eso implica riesgos, pero estoy dispuesto a asumirlos, admitió, sintiéndose tan vulnerable como podría ser. Su voz, antes temerosa, ahora sonaba segura. La respuesta de su jefe sorprendió a Javier. En lugar de una negativa, recibió una oferta: está bien, comencemos con algo pequeño. Puedes ayudarme a organizar la planificación diaria y ver cómo se gestionan los pedidos de mercado. Tal vez, si demuestras que te esfuerzas, podrías ir asumiendo otras funciones.
Esa interacción encendió algo dentro de él, una chispa que se avivaría con cada desafío que enfrentara. En las semanas siguientes, Javier se embarcó en una curva de aprendizaje que lo llevó a explorar los entresijos del negocio. Así, en su conexión con la taquería, comenzó a brillarse renovando su propósito. Sin embargo, cada aprendizaje venía acompañado de la sombra de Raúl y la advertencia que había dejado hundida en su mente. Su mensaje, entrelazado con la influencia del entorno, empezaba a ser parte de su realidad. Javier comprendió que tendrá que enfrentar no solo a Raúl, quien aún lo acechaba, sino también a toda una cultura de poder y respeto que parecía atraparlo. ¿Acabaría sucumbiendo a los mismos miedos que lo habían limitado? O, por el contrario, podría convertirse en el protagonista de su propia historia. La siguiente confrontación con Raúl se avecinaba inevitable. Con cada paso avanzando, Javier sintió el peso de la elección que se acercaba. La lucha no era solo por su puesto de trabajo, sino por la esencia de quien quería ser. Detrás de cada plato servido y cada conversación con su jefe, sabía que la sombra que proyectaba Raúl empezaba a alejarse lentamente. Lo que no veía era que la confrontación vendría no solo desde afuera, sino desde las dudas que aún ocultaba en su interior. El desafío se intensificaba, y Javier se enfrentaría a la más grande de sus pruebas. La batalla por su voz y su futuro estaba a punto de desatarse, y su próxima decisión podría definirlo para siempre. ¿Estaba preparado para levantarse una vez más y reclamar su lugar en un mundo que parecía forzarlo a ceder? El momento decisivo no tardaría en llegar. A medida que los días transcurrían, la taquería se convirtió en el escenario de una batalla psicológica que Javier estaba determinado a ganar. Al principio, su rol había sido limitado, simplemente un mesero con sueños no expresados, pero ahora, bajo la presión del desafío, el deseo de sobresalir fue transformándose en un impulso casi primitivo. La responsabilidad de organizar la planificación diaria no solo le brindaba una nueva perspectiva sobre la operativa del restaurante, sino que también le otorgaba un sentido renovado de propósito. Comenzó a mapear cada tarea, cada interacción, con una meticulosidad que sorprendió incluso a su jefe. Javier se dio cuenta de que podía jugar un papel vital en el funcionamiento del negocio, un papel del que antes había estado ajeno. Ese enfoque metódico no solo transformó su manera de trabajar, cada pequeño logro alimentaba su confianza. Se sentía menos como un paria y más como un pilar fundamental de la taquería. Las miradas que antes lo juzgaban comenzaron a cambiar, lentamente, en un reconocimiento de su esfuerzo. Aún así, la sombra de Raúl seguía acechando su éxito. Ante los ojos de Javier, cada avanzado paso se convertía en una estocada más hacia el enfrentamiento inevitable del viernes por la tarde. Mientras una multitud se agolpaba en el hermoso bullicio de la taquería, Javier escuchó el murmullo familiar de sus compañeros hablando sobre Raúl. «Dicen que está buscando a alguien para trabajar más de la cuenta», comentó una de las meseras, su mirada llena de preocupación. Javier sintió que cada palabra era un empujón directo a su estómago. Las constantes incógnitas sobre Raúl, su forma de actuar y cómo él tendría que enfrentarlo, comenzaron a llenar su mente como un eco. Incluso mientras lidiaba con las demandas constantes de su nuevo rol. Con el paso del tiempo, comenzó a planear. No podía dejarlo todo a la suerte, necesitaba un enfoque si realmente quería vencer la influencia de Raúl. Una noche, después de cerrar, se quedó en el restaurante para revisar algunos informes de ventas. Sutilmente, trazó una estrategia en su mente. Debería compartir su plan con su jefe en la reunión del próximo lunes. Sin embargo, mientras escribía, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Era Raúl. Su presencia imponía una rara mezcla de temor y odio en el aire. Sin embargo, esta vez, Javier no dio un paso atrás. Su mente había cambiado, ahora estaba un paso por delante. Entre la adrenalina y la frustración acumulada, se le ocurrió una idea. Tal vez no era solo un buen momento para hablar, sino un buen momento para ser audaz. «Raúl», empezó Javier, con una voz que apenas ocultó el nerviosismo, «me gustaría que entendieras que no soy tu enemigo. Pero ponerme constantemente a prueba no es la manera de hacer las cosas. Si vas a competir, al menos hazlo con una pizca de respeto». Esas palabras resonaron con una fuerza inusitada en el aire cargado de tensión. Javier había cruzado una línea que nunca se había atrevido a franquear antes, convirtiendo la lucha interna en un desafío tangible. Raúl lo miró de manera penetrante, como si intentara descifrar su audacia, un momento donde el reloj se detuvo, y el mundo pareció eclipsarse ante la confrontación. La tensión era palpable.
Javier sintió como su corazón bombeaba en su pecho como un tambor de guerra, preparado para cualquier respuesta. La confrontación era inevitable, pero esta vez significaba algo más profundo, no solo era una batalla por el respeto, era la reafirmación de su identidad con cada segundo que pasaba, su determinación se incrementaba, no iba a permitir que el miedo lo amordazara nuevamente. Sin embargo, la respuesta de Raúl tendría consecuencias, y Javier no podía predecir la magnitud de la repercusión que seguiría a su provocadora declaración. Mientras el ambiente se llenaba de silencio, la mirada de Raúl se tornó decidida, desde el fondo de su ser, Javier sintió que la próxima elección que ambos tomarían no solo definiría su relación, sino también el rumbo de su propio futuro. El desafío por su voz había evolucionado, y el final de esta confrontación estaba a la vuelta de la esquina. ¿Qué decisiones tomaría en una batalla que prometía cambiarlo todo nuevamente? Las preguntas quedaron colgando en el aire, pesadas y electrizantes, mientras la incertidumbre se cernía sobre Javier, quien se preguntaba si esta vez podría mantener su alza ante Raúl o si caería de nuevo. La mirada de Raúl se mantuvo fija en Javier, una mezcla de sorpresa y enojo en su rostro. La tensión que se había generado no era solo palpable, era casi abrasiva. Javier sintió que el aire se volvía espeso, como si el mundo entero hubiera dejado de girar, enfocándose en ese instante suspendido. Cada latido de su corazón se sentía como un tambor que retumbaba en su pecho, llenándolo de una energía desconocida. Aquella confrontación no era solo un desafío a Raúl, era un llamado a descubrir quién era realmente. Un hilo de duda atravesó la mente de Javier. ¿En realidad había hecho lo correcto? Ante la determinación de Raúl, no podía prever qué pasaría después de su osada afirmación. Pero también había algo encendido en su interior, un fuego que no había sentido antes. Al igual que un boxeador en la esquina, se preparaba para el siguiente golpe, cada fibra de su ser lista para actuar, no solo como un empleado más, sino como un contendiente igual. ¿Te crees mejor que los demás solo porque te esfuerzas más, Javier?, preguntó Raúl, su tono mordaz impregnado de burla. Pero Javier no se dejó intimidar. Había descubierto que cada palabra de Raúl, cada intento de socavar su confianza, solo lo impulsaba más a avanzar. No busco ser mejor que nadie. Solo quiero ser respetado. Y eso comienza contigo. Sus compañeros comenzaron a murmurar, algunos incluso detuvieron sus tareas para observar el desenlace. Javier se sintió expuesto, pero también liberado. Mientras más Raúl intentaba devaluarlo, más reforzaba su determinación. Notó que sus compañeros, quienes antes le lanzaban miradas de compasión, empezaron a ofrecerle sonrisas de apoyo. El cambio era sutil, pero estaba ahí, fortaleciéndolo. Cuando la conversación entre ambos se enfrió, Javier recordó sus anotaciones para la reunión del lunes. Era el momento perfecto para no solo defender su lugar en la taquería, sino para proponer mejoras que podrían beneficiar a todos. Con un plan en mente, pensó en compartir sus ideas sobre cómo optimizar el servicio y aumentar las ventas. Estaba preparado para demostrar que su papel como organizador iba más allá de un simple esfuerzo individual. Eventualmente, afectaría el éxito del restaurante en su conjunto. Finalizando la confrontación, Raúl apartó su mirada y salió de la cocina, dejando a Javier con un nuevo sentido de empoderamiento. Era evidente que la batalla no había terminado. Raúl no era solo un rival, sino un obstáculo en el camino hacia su crecimiento. La conclusión de aquella noche le otorgó a Javier un nuevo propósito. Reconoció que había encontrado una parte de sí que anhelaba expresarse, un líder nacido de la inquietud y el desafío. Decidido a dar el siguiente paso, se acercó a su jefe la mañana siguiente. Con la voz firme y la mente clara, comenzó a presentar sus propuestas. Mientras hablaba, su confianza se robustecía con cada palabra. Sabía que no solo estaba luchando por su lugar, sino que también estaba creando oportunidades para el futuro. Su deseo por sobresalir era más que personal, era una llamada al crecimiento colectivo. Mientras la reunión llegaba a su fin, una idea repentina iluminó su mente. ¿Y si propusiera una competencia amistosa entre él y Raúl para ver quién podría aumentar las ventas durante el fin de semana? La idea traía consigo la promesa de un enfrentamiento, pero también la posibilidad de una revelación inesperada. ¿Podría esta batalla abrir las puertas a un respeto mutuo? En ese momento, la urgencia por testear sus límites lo invadió. El enfrentamiento, tanto interno como externo, estaba próximo a estallar. Ello significaba más que solo una rivalidad, le ofrecía la oportunidad de entender quién era realmente y cómo podía desarrollar su identidad. Pero, ¿sería capaz de sostener el camino que había decidido tomar o se vería abrumado por la presión de sus elecciones?
La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, pero aún no podía ver las implicaciones que tal desafío tendría sobre su vida. La mañana siguiente amaneció nublada, reflejando el caos que se había desatado en la mente de Javier. Desde que formuló aquel reto al aire, una mezcla de adrenalina y ansiedad había tomado residencia en su interior. Mientras se preparaba para enfrentar la jornada, sus pensamientos giraban en torno al enfrentamiento inminente con Raúl. Había un aire de desafío flotando en el ambiente, y esa atmósfera lograba infundirle tanto una sensación de posibilidad como de incertidumbre. Al entrar en la taquería, sintió las miradas de sus compañeros posarse sobre él, algunas curiosas, otras escépticas. Javier se plantó en su lugar habitual, consciente de que ese día haría más que servir tacos y enchiladas, era su oportunidad para demostrar que podía ser un líder. El contraste entre su nuevo sentido de propósito y la constante rivalidad con Raúl lo llenó de determinación. Mientras los primeros clientes comenzaban a llegar, Javier decidió que no solo debía aumentar las ventas, sino que era esencial compartir su visión con el equipo. Se acercó a algunos compañeros durante un momento de calma, planteando su estrategia. Si todos colaboramos, podríamos implementar un servicio más dinámico y crear paquetes especiales. Quizás incluso una promoción de 2x1 en nuestros mejores platillos, propuso con entusiasmo. Al compartir sus ideas, Javier se dio cuenta de que su visión resonaba entre ellos. Espontáneamente, algunos comenzaron a aportar sus propias sugerencias, lo que permitió crear un ambiente creativo. La energía en la cocina cambió, empezaba a ver a sus colegas no solo como compañeros, sino como aliados en su ambición colectiva. Esa transformación le permitió a Javier observar la importancia de la colaboración. Fue entonces cuando recordó lo que había sentido durante su enfrentamiento con Raúl. La lucha personal era igualmente un viaje hacia la inclusión. Impulsado por esto, decidió convocar a todo el equipo para discutir las ideas y dividir tareas. Sin embargo, la tensión resurgió cuando Raúl finalmente llegó. La mirada desafiante y despectiva de éste lo confrontó de inmediato. ¿De verdad crees que puedes cambiar esto tú solo, Javier?, cuestionó con desprecio. En lugar de sentirse amedrentado, Javier entendió que debía mantenerse firme. No estoy solo, Raúl. Estoy liderando un esfuerzo donde todos seremos escuchados y tendremos protagonismo. Este lugar también es nuestro. Las palabras de Javier resonaron con fuerza en el ambiente. Su seguridad era contagiosa, y aquel pequeño grupo que se había formado a su alrededor comenzó a apoyarlo abiertamente. Fue un momento revelador. Pudo ver cómo su valentía inspiraba a otros a levantarse y darle la espalda a una cultura de miedo que había prevalecido por tanto tiempo. Con el tiempo corriendo en contra y el fin de semana a la vista, el equipo se agrupó para implementar las ideas. Javier observaba cómo cada uno aportaba su pasión y creatividad, sintiendo que, por fin, había encontrado su lugar. Sin embargo, el eco de la competencia con Raúl seguía presente. Dentro de su pecho, un nuevo desafío se formaba, una combinación de motivación personal y un llamado a la acción para demostrar que el respeto no era solo una cuestión de rivalidad, sino de reconocimiento del esfuerzo común. Cuando se acercaba el cierre del día, Javier recibió una notificación en su teléfono, un mensaje de su jefe indicando que había un importante evento de apertura que podría traer consigo más clientes. El desafío ahora no solo era sobre él y Raúl, sino también sobre aprovechar la nueva oportunidad que se presentaba. La propuesta que había formulado había comenzado a tomar forma y ahora dependía de su capacidad para unir fuerzas y liderar ese cambio. ¿Podría Javier sustentar un nivel de eficacia que igualara su compromiso emocional? La emergencia de la competencia con Raúl se convertía en un ímpetu que lo empujaba hacia adelante, pero su mayor lucha sería en el terreno de la estrategia y la persistencia. Mientras se preparaba mentalmente para lo que vendría, con el ruido de la cocina y el eco de las voces de sus compañeros resonando en su mente, Javier comprendió que el verdadero reto no era solo enfrentarse a Raúl, sino definir quién quería ser en este camino. ¿Se dejaría ceder ante la presión, o podría forjar un nuevo camino que lo llevaría hacia el éxito? La tensión crecía cuando la conversación entre él y Raúl se intensificaba. Estaba claro que la verdadera batalla estaba por comenzar. Sin una respuesta definitiva, Javier se sintió impulsado, no hacia el absolutismo de la victoria, sino hacia el aprendizaje que brindaría cada enfrentamiento. ¿Sería realmente capaz de cambiar la cultura del lugar antes de que fuera demasiado tarde? La semana apenas comenzaba, pero el desenlace de su desafío aún era incierto. La primera luz del alba entraba tímidamente por las ventanas de la taquería, una tenue promesa de cambios que latían en el ambiente. Javier sabía que aquel día no podría ser como los demás.
Había logrado algo la noche anterior, la reunión con su equipo había sido un hito. Por fin, había sentido que la conexión y la colaboración podían convertirse en el motor del cambio. Sin embargo, las voces de duda aún cristalizaban en su mente a medida que se preparaba. ¿Podría sostener esa momentum sin sucumbir a la presión de Raúl? La jornada empezó a fluir como un río tranquilo, pero en el fondo, Javier percibía las acechanzas, como sombras en las esquinas de la cocina. La primera orden se sirvió sin contratiempos, y con cada plato despachado, Javier reafirmaba su papel como un líder proactivo. La estrategia de divididos en tareas observadas anteriormente se estaba materializando en un esfuerzo conjunto. Sus compañeros se sentían más dinámicos, ofreciendo ideas creativas y reforzando el ánimo. Sin embargo, Raúl no tardó en convertirse en un obstáculo constante. Era como una piedra en el zapato, siempre recordándole que cada paso adelante sería con una mirada crítica. Durante un descanso, Javier observó a Raúl tratando de socavar la motivación del equipo. Al escuchar comentarios despectivos en voz baja, entonces fue cuando sintió que no podía quedarse callado. Sin pensarlo dos veces, se acercó al grupo donde Raúl estaba intentando desmerecer su trabajo. No estoy aquí para competir contigo, Raúl. Estoy aquí para construir un ambiente donde todos podamos florecer, incluyendo tú. La voz de Javier resonó en la cocina, no era un grito, sino una afirmación poderosa. Lo que no sabía era que su desafío verbal también lo desnudaba emocionalmente, confrontándolo con sus propios miedos. La respuesta de Raúl fue más hiriente. ¿Crees que somos un grupo de amigos? Este es un negocio, y aquí el único que liderazgo eres tú. La gente no respeta a los que solo dicen palabras vacías, lanzó antes de girar sobre sus talones de manera burlona. Aquellas palabras fueron como un jarro de agua fría, pero Javier sintió un ardor en su interior, una chispa de determinación que lo obligó a replantearse su enfoque. En lugar de asumir una postura defensiva, decidió invertir la crítica en una oportunidad. En reuniones semanales que sugirió, Javier comenzó a enfatizar el aprendizaje colectivo. Cada feedback, positivo o negativo, se convertía en una oportunidad para crecer, y la artillería del odio de Raúl se convirtió en su combustible personal. Esa resolución no solo tendría que ver con demostrar algo a su antagonista, sino con reafirmar su creencia en un liderazgo genuino. A medida que los días pasaban, se dio cuenta de que no podía dejar que Raúl lo desestabilizara. La clave, pensó, podría estar en comprender las motivaciones detrás de la actitud de su compañero. ¿Qué le impedía aceptar este nuevo paradigma de trabajo? Javier comenzó a observarlo con más atención, analizando sus interacciones y sus fracasos, en busca de una debilidad y también de una posible conexión. Sin embargo, también había algo más en juego. Las palabras anteriores de Raúl resonaban: el respeto en el trabajo no se ganaba con promesas vacías. Javier habría de denunciar su propia inquietud y exigir un liderazgo que se basara no solo en la amistad, sino en el respeto ganado mediante la ejecución. Enfrentándose a una presión creciente, Javier sabía que el tiempo se agotaba. La surrealista confrontación con Raúl no podía seguir siendo un mero trámite, necesitaba convertir lo personal en una oportunidad de transformación. La pregunta que maduraba en su mente era: ¿podía construir su propio liderazgo basándose en la autenticidad y el aprendizaje, incluso si eso significaba enfrentarse a un oscuro antagonista en su propia mente? La mente de Javier giraba entre la necesidad de demostrar su valía y la búsqueda de una nueva estrategia que le permitiera salir victorioso de esta contienda. Pero lo que estaba a punto de descubrir cambiaría radicalmente su perspectiva sobre la competencia y el respeto en el trabajo. Mientras la tensión se acumulaba y se acercaban nuevos días de desafíos, Javier sintió en su interior que el verdadero enfrentamiento estaba a punto de suceder. ¿Podría enfrentar no solo a Raúl, sino al propio Javier, que había dudado de sus capacidades una y otra vez? La respuesta estaba por llegar, y con ella, un nuevo capítulo en su vida. El edificio que albergaba la taquería de Javier era una mezcla de realidad y sueños. De día, el bullicio de los clientes llenaba el espacio con risas y aromas. De noche, el silencio era casi palpable. Sin embargo, cada rincón resonaba con la inner turmoil de Javier, un conflicto interno que iba creciendo a medida que los días avanzaban. Durante una de las pausas, Javier decidió reflexionar sobre sus interacciones con Raúl. En lugar de dejarse llevar por la frustración, comenzó a ver a Raúl no solo como un oponente, sino como una oportunidad para un desarrollo más profundo. ¿Pudo ser que detrás de su crítica había una chispa de inseguridad, una necesidad de validación? Determinando que comprenderlo era su próximo paso, Javier se convirtió en un observador de su entorno.
Comenzó a prestar atención a la dinámica del equipo, a las motivaciones individuales, y en especial, a Raúl, que parecía tener más que ofrecer de lo que permitía ver su actitud exaltada. Observó cómo se encogía de hombros al recibir un feedback positivo. Cada vez que Javier suscitaba un momento de equipo, Raúl interrumpía con sarcasmo. Pero Javier empezó a notar que tras la burla había un eco de desánimo en la voz de su compañero. La coraza de arrogancia era, tal vez, una defensa ante el miedo a fracasar. Con cada nueva lección aprendida, Javier se armaba de una evidente confianza. Mientras servía tacos y sonrisas, su mente procesaba estrategias. No es solo sobre el liderazgo, es sobre la conexión humana, pensó. Al final del día, la clave para cambiar la atmósfera era trascender las rivalidades, mostrar que los fracasos podían ser inclusión en el crecimiento humano y profesional de cualquiera. Al cabo de una semana, Javier decidió que era hora de actuar. Convocó a todos a una reunión a manera de un círculo de confianza, algo informal pero sustancial. Se sentían nerviosos, pero Javier supo crear un ambiente cómodo. Consciente de la tensión acumulada, pidió a cada uno compartir sus experiencias, incluso sus frustraciones. Entonces, cuando el momento era el adecuado, dirigió su mirada hacia Raúl. Quiero que nos digas qué te motiva, Raúl. ¿Qué haría que consideraras un éxito aquí? Raúl apenas respiró y se sintió acorralado ante las atentas miradas de sus compañeros. Pero Javier lo miraba con genuina curiosidad, sin rencores. Cuando finalmente se atrevió a hablar, su voz vibró con apatía y un ligero temblor. No necesitamos cuentos de hadas, Javier. Este lugar es una prueba, y los que no puedan adaptarse, que se vayan. Javier sintió como ese comentario lo empujaba a un nuevo umbral. No quería entrar en un juego de retaliación, su interés era otro. Sin embargo, encontró su voz, profunda y resonante. Adaptarse no significa resignarse. Adaptarse puede significar crecer juntos. Aquí, nadie tiene que irse, y todos podemos tener éxito. Te invito a ser parte de eso, no con resistencia, sino con colaboración. Las palabras de Javier flotaron en el aire, y sintió que el obstáculo que era Raúl empezaba a cambiar. La resistencia en el rostro de Raúl se transformó, aunque de manera sutil, en una ligera apertura. Era como si se cuestionara a sí mismo en ese instante. Javier había dado el primer paso hacia un cambio no solo en su entorno laboral, sino también en su propia capacidad de liderazgo. Dando este giro, la presión que lo había mantenido en un ciclo de confrontación comenzó a disiparse. Javier entendió que no necesitaba demostrar su competencia mediante la reprimenda, sino a través de la invitación al entendimiento. Sin embargo, aún así no quería desestimar las sombras de la corrección que aún acechaban en torno a Raúl. ¿Podría este nuevo enfoque resultar en la unión que tanto deseaba, o abriría la puerta a un desafío aún mayor? La pregunta quedó en el aire, como salsa picante ignorada sobre una mesa. Javier se sintió como un escultor ante su obra, moldeando una nueva realidad, pero sintiendo que lo auténtico estaba por llegar. Con el corazón latiendo al ritmo de una mezcla de esperanza y miedo, avanzó a la próxima jornada, aun sabiendo que el camino hacia la transformación aún guardaba sus sorpresas, dispuestas a ser reveladas. En su interior, una nueva pregunta surgía: ¿sería este el punto de inflexión que había estado esperando, o solo era el preludio de un episodio desafiante más grande? La taquería resplandecía a la luz del amanecer, inundada por el ambiente familiar y cálido que siempre había conocido. Javier estaba listo para enfrentar el día, pero esta vez no era un simple mesero, era un hombre decidido a ser un líder positivo en su entorno. Había dejado atrás sus temores y, más importante aún, había comenzado a escuchar a sus compañeros y a trabajar con ellos para crear un ambiente colaborativo en la taquería. La propuesta que había lanzado sobre un enfoque colectivo había cosechado resultados inesperados pero emocionantes. Cada persona en el equipo había comenzado a sentirse parte de algo más grande. Mientras se preparaba en la cocina, los rostros de sus colegas, aún reticentes, denotaban una nueva energía. Javier había percibido un cambio en la dinámica, la colaboración comenzaba a dar frutos y la competencia con Raúl se había convertido en un motor que empujaba hacia adelante a todo el equipo. Las ideas sobre promociones estaban siendo discutidas con entusiasmo y cada uno estaba aportando su creatividad. Sin embargo, la sombra de Raúl seguía presente. Aunque había accedido a la colaboración, sus miradas de desprecio y comentarios sarcásticos persistían, como el eco de una tormenta a lo lejos. Javier sabía que este capítulo aún no estaba cerrado y que debía ser cuidadoso.
La duda de Raúl, su resistencia y su ego eran obstáculos que necesitaba manejar con astucia. Durante la jornada, la tensión se hizo palpable cuando los clientes comenzaron a llegar. Javier tomó la iniciativa en la cocina, guiando a su equipo con firmeza y optimismo. La energía positiva era contagiosa y, aunque enfrentaban un desafío imprevisto, la comunicación y el apoyo mutuo se habían convertido en la clave del éxito. Con cada pedido que se servía, la atmósfera se cargaba menos de rivalidades y más de camaradería. Fue en precisamente ese momento que Raúl, buscando un enfrentamiento, se acercó. «Esto no durará. ¿Crees que tus palabras pueden cambiar lo que somos?» La provocación estaba formulada como un ataque sutil, pero Javier no iba a permitir que lo desestabilizaran. En vez de entrar en una batalla destructiva, decidió llevar el enfrentamiento a un terreno constructivo. «Las palabras cuentan, Raúl, y todos estamos aquí para crecer, no solo a nivel profesional, sino también como compañeros. ¿Por qué no te unes a nosotros en esta mejora? Tu experiencia podría ser valiosa para todos». La respuesta de Raúl fue un silencio tenso. Se sintió acorralado por la oferta sincera de Javier. Por primera vez, la actitud beligerante de Raúl vaciló, revelando una grieta en su armadura. Aunque el aire seguía cargado de rivalidad, Javier intuyó que atrás de su dureza existía un deseo de pertenencia. Era el primer paso hacia la humanización del conflicto, del antagonismo a la posibilidad de empatía. Los días pasaron y el fin de semana se convirtió en un evento decisivo. La taquería estaba más concurrida que nunca y la promoción propuesta había atraído a una multitud. Javier se sintió orgulloso de lo que habían logrado juntos. Con cada cliente satisfecho que salía comentando sobre la calidad del servicio, la recompensa de su trabajo colectivo se hizo evidente. El crecimiento no solo era personal, era profesional y mutuo. Raúl, al ver el inmenso flujo de clientes y la buena respuesta del equipo, se sintió obligado a reevaluar su enfoque. Durante el día, sus brazos esforzados se notaron en la atención al cliente, colaborando en la cocina, y al final del evento, expresó una genuina asistencia al equipo. «Supongo que a veces olvidamos que todos tenemos algo que aportar. Gracias, Javier, por recordar eso». Aunque con un aire de orgullo, fueron las primeras palabras que verdaderamente resonaron como un signo de respeto. La taquería, en ese instante, se convirtió no solo en un lugar de trabajo, sino en un hogar para Javier. Había conquistado el respeto no solo de sus colegas, sino de sí mismo. Cada desafío, cada confrontación, lo habían llevado a abrazar su voz y el poder de la colaboración. Ahora, se sentía capaz de mirar hacia el futuro con confianza. Había demostrado que su voz en una taquería podía ser el catalizador para el cambio, especialmente en un entorno que siempre presumía tener que ser uno de desprecio y ego. Finalmente, el momento culminante que había estado esperando llegó. Se inscribió en un curso de gestión empresarial para profundizar en todo lo que había aprendido en su tiempo en la taquería. Esa decisión fue un hito en su vida, una forma tangible y concreta de alcanzar sus metas. Había transformado su sueño en acción. Había abrazado la batalla por su voz y su futuro, y surgió como un líder renovado. Con una sonrisa en el rostro, Javier miró a su alrededor. La taquería se había transformado en un espacio donde el respeto y el trabajo en equipo prevalecían, y eso era solo el principio de su viaje profesional. Con este nuevo sentido de propósito, se preparó para la siguiente etapa de su vida, reconociendo que los sacrificios valen la pena cuando se lucha por lo que realmente se quiere. No esperen ni un segundo más para compartir estas poderosas lecciones. Suscribirse inminentemente al canal es vital para no perderse las historias de superación que inspiran, como esta que acabas de ver. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas se beneficien de estos relatos. Comenten sus pensamientos sobre la transformación de Javier y sus propias experiencias. Y recuerden, hay almas que esperan ver esto. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que deben conocer el poder de la perseverancia. Este es el momento de mostrar su apoyo.